me gusta es jugar con estos complementos, con los zapatos y las chupas de cuero, pues para crear todo tipo de looks. No importa que sean prendas más básicas o más femeninas, que con este tipo de prendas pues siempre les saco rollo a los outfits. Hola chicas me llamo Natalia Cabezas y os quiero dar la bienvenida a mi armario. Bueno, lo primero os quiero contar un poquito cómo lo tengo organizado. En este módulo de aquí, en estanterías y cestas, tengo todos los bolsos, los más grandes en el altillo, aquí los medianos en las cestitas. Lo que hago es meter los clutch y los bolsos tipo caja. En el segundo módulo tengo todas las chaquetas de cuero y bombers, así chaquetas cortas, complementos, como por ejemplo las gafas de sol o las joyitas aquí. Y en los cajones pues camisetas y jerseys finitos. En esta barra de aquí atrás, que va hasta el fondo y tiene más caída, pues cuelgo las chaquetas más largas y los vestidos. Todo este módulo de aquí es uno de mis favoritos, porque como veis es una estantería donde solo hay zapatos. Con el altillo también lo aprovecho para poner los sombreros y las gorras, que me gustan mucho. Y por aquí en la esquinita tengo otra estantería donde pongo los pantalones vaqueros, los jerseys, las sudaderas y un par de barras de colgar donde pongo pues las blusas y las falditas. Y por aquí me inventé con estas tres cómodas una especie de isla, y aquí lo que guardo es pues bueno, tengo la ropa de deporte, la ropa interior, la ropa de estar por casa. Mis prendas favoritas en el armario son, como podéis ver, que es un poco enfermito, mi colección de chupas de cuero, que tengo, mirad, de hecho tengo algunas sin estrenar, con flecos, con tachuelas de ante, de napa, y las gafas de sol, que me encantan. Otra de las claves de mi armario son los botines negros. Si tienen tachuelas, mucho mejor. Como veis, tengo muchos con tachuelas. A mí me gusta la ropa muy básica y combinarlo con este tipo de prendas más cañeras para hacer que el outfit sea un poco más especial.